¿Quién ha escuchado hablar de Alejandro Magno? Yo creo que muchos hemos escuchado hablar de Alejandro Magno. A lo mejor no muchos sabemos quién es, qué hizo, pero la mayoría hemos escuchado en alguna ocasión a Alejandro Magno. Y Alejandro Magno fue un guerrero, fue un rey con una gran ambición que invadió Persia, conquistó gran parte de Persia y aún Egipto. Y él tenía una mente maestra para la batalla. Él era los historiadores lo describen como alguien que sabía lo que estaba haciendo en un campo de batalla, que era un genio. Ok, ¿quién conoce también a Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte, no el chaparrón Bonaparte, el de Chespirito, no. Napoleón. ¿Quién conoce a Napoleón? Ok, Napoleón Bonaparte pues también fue un político revolucionario, un reformador que extendió su imperio por casi toda Europa y que obtuvo la paz temporal en Francia en tiempos difíciles como por unos 5 años. Entonces, tú me dices, ¿por qué me estás hablando de Napoleón y de Alejandro Magno? Tú me habías estado hablando de Jesús y yo te voy a contestar, pues espérame un poquito, ahí voy. Entonces, nada más escúchame un poquito, ¿ok? ¿Qué tienen ellos en común? ¿Qué tienen Alejandro Magno, Napoleón en común? Para mí tienen en común que al igual que otros personajes de la historia, pues son recordados por tener hazañas buenas, grandes, unas no tan buenas, no tan grandes, pero por lo general, por eso son recordados. Ellos son, mira, mucho gusto. Ellos son Alejandro y Napoleón. Y son personas que de cierta forma marcaron rumbo en la historia. El historiador Philip Schaff, siento que me escucho ahí hasta Europa, ¿no? Está bien fuerte. Sí, pero bueno, el historiador Philip Schaff, en el libro The Person of Christ, la persona de Cristo, describe de una forma elocuente la singularidad de la Biblia y del Salvador. Y aunque todo me lo quise aprender de memoria y nomás no me aprendí nada, esto tampoco me lo aprendí de memoria. Entonces lo voy a leer. Y dice así: este Jesús de Nazaret, sin dinero y sin armas, conquistó millones más que Alejandro, César, Mahoma y Napoleón. Sin ciencia, sin erudición, arrojó más luz sobre cosas humanas y divinas que todos los filósofos y hombres de letras. Sin la elocuencia de escuelas, habló palabras de vida inigualadas antes o después y produjo efectos que sobrepasan los disponibles o al orador o al poeta. Sin escribir siquiera una sola línea, motivó más plumas y surtió temas para más sermones, discursos, volúmenes eruditos, obras de arte e himnos de alabanza que el ejército completo de grandes hombres de los tiempos antiguos o modernos. ¡Wow! Nosotros podemos pensar en Napoleón, en Alejandro, en César, en el que tú quieras. Pero cuando vemos esta descripción de este historiador de Jesús, no nos cabe duda de que Jesús es lo más grande que le ha ocurrido a la humanidad. Es el suceso más grande que le ha ocurrido a la humanidad. Y la verdad es que eso a mí me impacta porque yo soy alguien que le gusta ver Discovery Channel y History Channel y esas cosas, y a veces pasan reportajes de grandes hombres, pero cuando tú ves quién es Jesús y cuando nosotros vemos la grandeza de lo que Él hizo en esa cruz, el decreto de Dios para salvación de la raza humana, la sabiduría que nos entregó Jesús y el consuelo del Espíritu Santo para nuestras vidas, cualquier hombre haya hecho lo que haya hecho, los apóstoles hayan hecho lo que hayan hecho, se quedan a años luz de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén?
Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo estoy convencido y vivo convencido de que yo sigo al más grande hombre de todos los tiempos, los que pasaron, los que están y los que vendrán. Amén. Amén. En los años que vivió Jesús sobre esta tierra, como lo podemos ver en Marcos 1, 32 al 34, eso es para que lo noten, no me voy a poner no me voy a meter, pero para que lo noten si quieren ver que no estoy contando mentiras. Vemos que la fama de Jesús crecía. ¿Por qué? Porque él hacía milagros, porque él traía sanidad, porque él traía salvación sobre las personas que lo necesitaban. Y como dice en Marcos 1:28, se lo pueden notar, su fama crecía. Su fama crecía, se iba haciendo, la gente iba hablando de Jesús. Entonces, para este punto, hermanos, levánteme la mano quien no le queda claro lo grande que es Jesús. Solicito que puedes. No la voy a ventanear, solicito. No, ok. A nadie nos queda duda lo grande que es Jesús. A nadie nos queda duda. Entonces, con esa pequeña introducción, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos hoy estar aquí, Señor Jesús, porque podemos hoy venir y compartir tu palabra, Señor, y aprender los unos de los otros, Padre. Gracias, Señor, porque estamos en un lugar bendecido. Gracias, Señor, porque tenemos de frente, Señor, en nuestra meta, Señor, al Salvador, a Jesús, el autor y consumador de todas las cosas. Gracias, Padre Santo, por Jesús. Gracias porque por Él hoy estamos aquí. Señor Jesús, ahora yo te pido, Señor, que tú tomes control, Señor, de lo que voy a decir, Padre Santo, que no diga cosas, Señor, que me invente, Señor. Que sean cosas, Señor, que tú quieres que hablemos hoy, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Toca nuestros corazones. Amén. Ok, acompáñenme ahí en su Biblia a Marcos 10, 46, 52. Si tú te lo sabes de memoria, de todos modos acompáñame porque después el de al lado se agüita, ¿no? Entonces, y si no, aquí está en la pantalla. ¿Ya estamos todos ahí? Ok. Y dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ok, vamos a detenernos ahí un poco. Ok, todos leímos, todos me siguieron. Ok, ahora vamos a leer el 46 y 47 todos juntos, ok. ¿Ya están ahí todos? Ok, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, hermanos, no lo estoy escuchando leer, está haciendo trampa. Ok, otra vez, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Está Bartimeo ahí sentado a la orilla del camino, saliendo de Jericó. Viene Jesús y él escucha que viene Jesús. Y él escucha que viene Jesús, del que la gente ha hablado. Escucha que Jesús va pasando por ahí. Y Bartimeo está consciente de su necesidad. Pero Bartimeo no solamente está consciente de su necesidad, está consciente de a quién acudir ante su necesidad. Y está dando voces ahí diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y podemos decir, pues claro que Bartimeo iba a estar desesperado, estaba ciego, y si hay alguna pequeña oportunidad de ser sano, obviamente él va a clamar, obviamente él va a acudir a la persona que todos están hablando, que trae las sanidades. Pero muchas veces, mis hermanos, nosotros estamos más ciegos que Bartimeo, espiritualmente hablando. Porque muchas veces hacemos de cosas vanas necesidades. Hacemos de cosas vanas necesidades y nos olvidamos que el único importante y lo importante es Jesús y agradarle a Jesús. ¿Sí? Pero ya está Bartimeo con una necesidad real. Ciego, pero no ciego espiritualmente. Al menos no tan ciego espiritualmente. No ha visto a Jesús hacer un milagro. No lo vio en la barca. No lo vio echar fuera demonios. Pero Bartimeo, en la medida de sus posibilidades, cree en Jesús. Cree en Jesús. Y esto nos revela la fe de Bartimeo, que sin haber visto a Jesús echando fuera demonios, sanando a otras personas, él solamente ha escuchado de Jesús. Pero él, para este punto, además de tener una revelación divina, a mi parecer, ahorita pasamos a eso, además de este punto, él ha decidido depositar toda su fe y su confianza en Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok, muy bien, muy bien. En el versículo 47 de Marcos 10, vemos, y aquí voy a lo de la revelación, vemos que da voces diciendo: Jesús, Hijo de David. Jesús, Hijo de David. Y el Hijo de David es un título mesiánico que responde a una profecía en 2 de Samuel 7, del 12 al 16. Ustedes pueden anotar todos los versículos que les estoy dando, pero que no me estoy profundizando, para que vean que no cuento mentiras. Pero es un título que responde a una profecía. ¿Me explico? Entonces vemos a Bartimeo con una revelación más allá que muchos de los que inclusive seguían a Jesús. ¿Sí? Marcos nos reveló la ironía de un hombre ciego que tenía una visión espiritual, mientras que muchos otros, incluyendo líderes espirituales, estaban espiritualmente ciegos. Qué increíble, ¿no? Porque nosotros esperamos que aquellos que estaban, que aquellos, los escribas, los fariseos que conocían la ley, los masoretas, que eran los que traspasaban la ley tal y como debe de ser, que supieran todo y que supieran cuando venía el Salvador. Y no era así. Y no era así. Vemos a Bartimeo, que tiene una visión y una revelación más grande que muchos de ellos. Y vemos allá a Bartimeo pidiendo misericordia. Él no la demanda. Él no se cree con el derecho. No porque es judío. Él tiene la humildad para pedir, para clamar por misericordia. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
porque Él sabía a quién estaba depositando su fe. Y muchas veces nosotros tenemos necesidades y vamos delante de Dios, pero se nos olvida delante de quién estamos y a quién estamos llevando nuestra necesidad. Y llegamos y le decimos: Señor, tú me tienes que sanar, Señor, tú esto, Señor, tú lo otro, Señor, mira mi pobreza, mira mi esto, mira mi lo otro. Y vamos con necesidades muchas veces genuinas, pero a lo mejor con una actitud incorrecta. Versículo 48: y muchos le reprendían para que callase. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas veces, esto yo lo asocio así, muchas veces existen trivialidades en la vida que constantemente buscan alejarnos de Dios. Buscan menguar nuestra búsqueda por su presencia y apagar nuestra necesidad de Él. Y a veces escuchamos voces, personas, situaciones que nos dicen: cállate, cállate, Dios no te va a escuchar. Cállate, Dios sabe tus necesidades. Cállate, ¿no te da vergüenza que los hermanos te escuchen? Cállate. Mas Bartimeo, y esto me gusta porque dice: mas Bartimeo sabía que el que pasaba era Jesús de Nazaret, el gran Jesús del que él había escuchado, y no iba a callar. Él sabía que le iba a responder, porque mientras otros estaban parados en el camino, mientras otros estaban viendo cómo pasaba Jesús, mientras otros estaban parados pensando: yo voy a poder decir cómo vi a Jesús pasar, yo voy a poder decir que yo caminé con Jesús. Bartimeo no. Bartimeo sabía que la persona que estaba pasando por ahí era la persona que podía suplir su necesidad, la persona que podía realmente él llevar la necesidad, y él le iba a contestar que Jesús no lo iba a callar. Y vemos a Bartimeo dando voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Bartimeo sabía que ese era el día en que él podía tener un encuentro con el Maestro. Bartimeo estaba clamando, dice Isaías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Y Bartimeo sabía que el gran Jesús, el Mesías, le iba a responder. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. ¿Por qué? Porque Jesús responde. Porque dice Isaías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Tenemos la promesa de que Jesús va a responder. Entonces, deteniéndose Jesús, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, Raboní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Wow. Wow. No dice que llegó con Jesús y Jesús le dijo: a ver, ¿qué tantos versículos te sabes? A ver, ¿cuánto tiempo oras? A ver, que son importantes, no me malentiendan. Jesús no le dijo: a ver, ¿cuál es tu título? No, Bartimeo, no, pues mira, aquí en mi currículum dice que soy un ciego mendigo.
Bartimeo fue con Jesús con su necesidad. Y me impresiona que Jesús no le dijo: a ver, ¿de dónde te graduaste? A ver, ¿estudiaste teología? ¿Algo así? ¿O ibas a la sinagoga seguido? Porque si no, pues no, Y no me malentiendan, conocer la Biblia, pasar tiempo en la presencia de Dios es muy, muy importante. Graduarte es muy importante, de verdad. Pero vemos a Jesús teniendo misericordia de alguien que yo creo que nadie daba un peso. Yo creo que todos pasaban y pues ahí está Bartimeo. No, ahorita no traigo cambio, joven, ¿no? Como a veces en los de las que limpian el vidrio, que andan ahí: no, ahorita no traigo, no, joven, no traigo cambio. Aunque hay unos que ya aceptan tarjeta, entonces pónganse abusados. Pero vemos allá a Bartimeo, una necesidad real, y un Jesús que no lo iba a callar como todos los demás. Las personas, las circunstancias, tu edad, tu estado de ánimo, la enfermedad, tu orgullo, quieren callarte. Pero Jesús no quiere callarte, Él te quiere escuchar. Él te quiere escuchar, realmente Él te quiere escuchar. Él quiere escuchar tu necesidad. Él quiere escuchar qué tú le tienes que decir. Y no solamente quiere escuchar tu necesidad, sino yo pienso, Él también quiere escucharnos. ¿Cuánta necesidad tenemos de Él? ¿Cuánta necesidad tenemos realmente de Jesús, de Dios en nuestras vidas? No se queden tan serios, que me asusto, ¿va? Dios quiere escucharnos, Dios quiere saber la necesidad que tenemos, sí, personal, pero qué tanto también le necesitamos a Él. Jesús se detuvo completamente. No dice que Jesús iba caminando y luego: tráigamelo que me alcance porque llevo prisa, porque estoy a unos días de ser crucificado y llevo prisa, todavía tengo que huir de aquí porque aquí ya me están buscando también. No dice que Jesús dice: tráigamelo. No, dice Jesús se detuvo completamente y lo llamó. Jesús prestó atención a su necesidad, a su clamor, Y luego dice que Bartimeo, arrojando su capa, levantándose, fue a donde Jesús. Yo imagino que lo llevaron, ¿verdad? Porque era ciego y entre tanta multitud pues iba a ir choque y choque con todos, pero yo imagino que lo llevaron a donde Jesús. ¿Pero qué dice ahí? Bartimeo aventó su capa y estaba leyendo un poco y dice que probablemente era un manto, no sé si ahí está, un manto que se llama talit. Se los diría en hebreo, pero no sé ni cómo se pronuncia. Entonces se llama talit, básicamente. Y este manto es una insignia de honor, era una insignia de honor para los judíos. Era una señal de orgullo judío. Y como judío Bartimeo debía cumplir con la ordenanza de traerlo puesto. También podemos deducir que por la condición de Bartimeo, que yo creo no aspiraba a ser un líder religioso,
no aspiraba a ser una persona que fuera guardia del rey. Podemos asumir que su capa y algunas monedas era todo lo que tenía. Y Bartimeo arrojó su capa. Y esto me hace pensar que cuando vamos a Jesús debemos ir con manos vacías, despojados de todo orgullo que nos aleja de su presencia. Muchas veces tenemos tiempo en el Evangelio y creemos que ya no necesitamos de Jesús. Ya no buscamos desesperadamente al Todopoderoso Jesús, porque ya sabemos mucho de la Biblia, porque volamos para convertirnos en unos teólogos, en unos eruditos, porque somos amigos del pastor, amigos de fulanito de tal, porque hemos leído tantos libros, porque sirvo en la alabanza. Pero cuando venimos delante de Dios, mis hermanos, debemos de venir con las manos vacías. Debemos de venir con las manos vacías. No importa título, no importa doctorado, no importa qué casa tengas, no importa cuánto has estudiado la Biblia. Tu necesidad y mi necesidad por Jesús en día a día, en la mañanita levantándonos, es la misma de todos. No creo que nadie diga, bueno, yo necesito menos a Jesús que tú. Yo la verdad no creo que nadie, al contrario, yo creo que nuestra necesidad por Jesús, por el Todopoderoso, es la misma. Yo creo que nuestra necesidad por Jesús es la misma a cualquier nivel, tenga los estudios que tengas, seas quien seas Juan Camaney. Y yo pienso que debemos de ser como unos Bartimeos que no van a dejar pasar la oportunidad de decirle a Jesús: Jesús, tú eres lo que necesito. Jesús, ten misericordia de mí, Señor. Este día, Señor, que me levanto, Señor, ten misericordia de mí. Te necesito más que ayer, Jesús, porque debemos de ser unos desesperados Bartimeos. Si no hubiera estado desesperado por la presencia de Dios, por una sanidad de Dios, por salvación, Bartimeo no hubiera gritado, Bartimeo no hubiera clamado. Pero estaba ahí Bartimeo clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Hijo de David. Y es increíble que no veamos a los escribas, a los fariseos, gritándoles: Jesús, ten misericordia de nosotros, que creemos tenerlo todo ganado, pero estamos tan vacíos por dentro, pero espiritualmente estamos cegados. Y no vemos a los fariseos pidiendo por misericordia, pero vemos a este hombre a la orilla del camino, gritando, clamando, porque su única salvación, su única medio de sanidad va pasando por el camino, y este es Jesús. Y este es Jesús que se detuvo y tuvo misericordia de Bartimeo. Llega Bartimeo donde Jesús y le dice que qué quiere que haga por él. Jesús a Bartimeo, y él le dice: Raboní, maestro, que recobre la vista. Y en un acto de amor, Jesús y su misericordia le contestan: vete, tu fe te ha salvado. Y me llama la atención que le dice: tu fe te ha salvado. No solamente le dice: tu fe te ha sanado, vete. No, le dice: tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque si bien vemos, Bartimeo sí quería que recobrara la vista.
Pero Bartimeo estaba poniendo toda su confianza, depositando toda su fe, ¿en quién? En Jesús, en el gran Jesús. Y no le dice Jesús, vete, estás sano. Le dice, vete, estás salvo. ¿Por qué? Porque pusiste toda tu confianza en mí. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y esta persona, Bartimeo, que seguía a Jesús en el camino, dicen que es muy probable que Marcos haya puesto atención en el nombre de Bartimeo, que para muchos podría ser un ciego, porque dicen que él realmente pudo haber sido conocido en la iglesia primitiva. Según lo que estaba leyendo, igual no es doctrina, si no es cierto, pues, pero dicen que probablemente por eso Marco hace énfasis en el nombre de Bartimeo, porque Bartimeo tuvo un encuentro con Jesús. Bartimeo decidió despojarse de su vergüenza y decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no le importaba las circunstancias, y no le importaba quién estaba al lado, y no le importaba lo que estaba pasando a su alrededor. Él sabía que el que pasaba por ahí era el Maestro. Y ya para terminar, me gustaría que ahí donde estás, cierres tus ojos un momento. Por favor, cierra tus ojos. Y vamos a meditar un poco en eso. Hoy en este día, yo quisiera hacer 2 llamados. Yo quisiera hacer dos llamados el día de hoy. El primero es para aquellas personas que tienen una necesidad apremiante. No aquel que dice, bueno, yo necesito un carro del año, sino aquel que dice, yo necesito a Jesús. Para aquel padre que tal vez se siente decepcionado de su hijo, para aquel hijo que se siente defraudado por su padre, para aquel que tiene una necesidad real y hoy tiene que decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, tú ten misericordia de mí.